Titulares. Notimundo Estelar. La noticia inmediata. Lenín Moreno, su esposa, hija y hermanos son llamados a juicio por presunto cohecho en el caso Sinohydro. La investigación apunta a un esquema de uso a un esquema de 76 millones de dólares en coimas. Caso Malvinas, la Fiscalía pide 34 años y 8 meses de prisión para parte de los militares procesados por presunta desaparición forzada. Familiares de los 4 niños exigen verdad y justicia al cumplirse 1 año del asesinato. 13 reos fallecieron en la cárcel de Machala. El SNAI investiga las causas de las muertes, mientras se habla de una presunta asfixia. El Consejo Nacional de Trabajo y Salario sesionará este 9 de diciembre para fijar el valor de la remuneración básica que regirá en el 2026. En medio de cuestionamientos, Helbert anuncia su salida de Ecuador, alega una falta de seguridad jurídica y cuestiona presuntos intereses oscuros dentro de la contratación. El presidente Daniel Noboa sigue con su agenda oficial en Emiratos Árabes Unidos para fortalecer las relaciones bilaterales en economía, turismo y desarrollo. El oficialismo presenta una propuesta de enmienda constitucional para retirar a privados de la libertad de grupos de atención prioritaria. En la información internacional, la Agencia Meteorológica de Japón emite una alerta de tsunami con olas de hasta 3 metros de altura tras el potente terremoto de magnitud 7.6 que sacudió el norte del país. El Consejo Nacional Electoral de Honduras reanuda el escrutinio de las elecciones presidenciales mientras el partido de gobierno llama a manifestaciones. Con el auspicio de Banca Empresas de Banco Guayaquil. Sonda, líder en transformación digital. Si quieres comprar un Isuzu, ven a la Granados, ven a Equavagen. Cooperativa 29 de octubre. Para todos quienes llevamos un gran propósito, en pro de ti, Produbanco. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí. Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Desde los estudios más modernos del país. Este programa es transmitido por la app de OnePlus, OnePlus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT, Canal 14 y 514 de Claro TV y Canal 41 en Zapping. Una vez que se ha avanzado en el proceso llamado Sinohydro, se llama a juicio al expresidente de la República, Lenín Moreno, su esposa, hija y hermanos. De esto, en un caso que investiga un supuesto reparto de 76 millones de dólares en sobornos. Amigos de FM Mundo 98.1, la radio de las noticias, bienvenidos a Notimundo Estelar. Les saluda Fausto Yepes y junto a María del Carmen Álvarez les contamos lo más destacado en las noticias de estas últimas horas. María del Carmen, buenas tardes. Muy buenas tardes, Fausto y amigos. Como siempre, gracias por acompañarnos en Notimundo Estelar en este inicio de semana. Estamos lunes 8 de diciembre. Revisemos enseguida nuestra agenda de entrevistas para hoy. Conversaremos con el doctor André Benavides, él es abogado constitucionalista. Hablaremos acerca de esta enmienda constitucional que plantea ADN. ¿Es viable o no? Pues lo vamos a revisar en esta entrevista.
Estaremos también con el economista Osvaldo Randazuri, experto económico. El acuerdo entre Emiratos Árabes y Ecuador ayudará a la reactivación económica. ¿Cuáles son los intereses de ambos países? Vamos a dialogar sobre este tema. Y con Virginia Gómez de la Torre, presidenta de Fundación Desafía, revisaremos pues una problemática social grave en nuestro país, la violencia contra las mujeres. ¿Qué dicen las cifras y cuáles son los desafíos? Lo vamos a revisar en esta entrevista. Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM. Y recuerda que FM Mundo cumple 20 años haciendo historia y queremos celebrarlo contigo. Participa en el sorteo de un espectacular BYD Seagull 0 kilómetros. Hasta 400 kilómetros de autonomía, pantalla rotativa, Full HD y 6 airbags para tu seguridad. Ingresa a fmmundo.com, llena el formulario y no olvides el código del día que anunciamos en nuestra programación. Y el código de hoy, 8 de diciembre, es 20 años en sintonía. Mucha atención, el sorteo ya en poco, el 23 de diciembre del 2025. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias. El expresidente Lenín Moreno fue llamado a juicio como autor directo de presunto cohecho en el caso Sinohydro. A esta etapa procesal pasaron también Luciano Cepeda y Henry Galarza, ambos exgerentes de Coca-Cola Sinclair. Kai Rungo, ex embajador de China en Ecuador, así como Yang Huijin y Song Donsek, ex representantes de Sinohydro. En grado de cómplices fueron llamados a juicio la esposa de Moreno, Rocío González, su hija Irina Moreno, sus hermanos Guillermo Edwin y su cuñada Marta González. La investigación se remonta al presunto delito cometido entre el 2010 y el 2018 por un aparente esquema de sobornos en la contratación de la empresa china Sinohydro para la construcción de Coca-Cola Sinclair, la central hidroeléctrica edificada durante el gobierno de Rafael Correa. Por este caso, la Fiscalía calcula un movimiento ilegal de al menos 76 millones de dólares en un periodo en el que Moreno fue vicepresidente de la República. El conjuez Olavo Hernández determinó que Moreno intervino de manera esencial y decisiva en la obtención del financiamiento que viabilizó el contrato con la empresa china Sinohydro. Y sobre la medida cautelar que pesa sobre Lenín Moreno, el conjuez Hernández decidió no cambiar esta disposición. Actualmente el expresidente reside en Asunción, en Paraguay, donde cumplía con presentaciones periódicas ante autoridad competente. La única modificación es la frecuencia con la que Moreno cumplirá la medida, que ahora se realizará la primera y la tercera semana de cada mes. Durante la mañana, Felipe Rodríguez, abogado de Priscila Burneo, nieta de Conto Patiño, uno de los procesados en el caso Sinohydro, señaló que no existirían elementos para configurar un llamado a juicio de su defendida. Aseguró que su clienta no recibió montos por coimas y cuestionó que el elemento vinculante de Burneo sea su parentesco con Conto Patiño. No recibió ningún monto, recibió un reembolso de gastos que ha sido determinado pericialmente. Es decir, para su abuelo puso dinero a cambio, $64,000, y recibió a cambio los $64,000 como reembolso de gastos determinado pericialmente. A diferencia de múltiples otras personas que no fueron procesadas y que, por ejemplo, recibieron $450,000, $600,000, $300,000 sin ningún tipo de justificación. Nosotros hemos justificado hasta el último centavo. El conjuez Olavo Hernández continúa con la lectura de su resolución en el caso en el que son procesadas 24 personas por presunto cohecho. La Fiscalía pidió una pena de 34 años y 8 meses de prisión para algunos militares procesados por presunta desaparición forzada en el caso Malvinas. Este lunes el fiscal Cristian Fares presentó de manera individualizada los alegatos finales en contra de los 17 uniformados implicados. Además solicitó una multa de 800 salarios básicos unificados, una reparación simbólica de $10,000 y otras medidas de reparación, entre ellas que se ordene al Ministerio de Defensa la capacitación a las Fuerzas Armadas en derecho
derechos humanos, procedimientos para niños, niñas y adolescentes y en contextos de flagrancia, así como la intervención psicológica, médica y social del Ministerio de Salud y la cartera de Desarrollo Humano. Este lunes 8 de diciembre se cumple un año de la desaparición de Ismael, Josué, Nehemías y Steven, quienes fueron detenidos por una patrulla militar en el sector de las Malvinas, en la ciudad de Guayaquil. 16 días después, los cuerpos calcinados de los 4 menores fueron hallados en Taura, a 37 kilómetros del lugar donde fueron vistos por última vez. En medio del dolor por la pérdida de sus 2 hijos, Ismael y Josué, Luis Arroyo presenció cada etapa del caso Malvinas. Testimonios en los que se confirmaron las agresiones de los uniformados a los menores y descalificaciones hacia las víctimas fueron parte del proceso penal que ahora se encuentra en su etapa final y, según Arroyo, debería elevarse a instancias internacionales. Esto tiene que ir a lo internacional. Nosotros no confiamos en las leyes ecuatorianas. Muchas cosas, peor con este estado que hay. Pueden pasar muchas cosas. Esto nosotros vamos a llegar hasta las últimas instancias, que se vaya a la Corte Interamericana para tener más seguridad de todo lo que estas personas que hicieron con nuestros hijos afronten su situación, ¿no? Su problema en el que están, porque ellos mismos causaron y dañaron a estas 3 familias que están sufriendo, ¿no? Tengo 3 hijos más, una hija de 9, de 5, de 3 años, donde mi hija, la mayorcita de 9 años, está sufriendo. Ella llora todos los días por sus hermanos. La tengo mal académicamente, vive cayendo en depresión. Si antes de que ocurra lo de sus hermanos sacaba 8, 9, 10, ahora saca 4, 5, pasa despistada en la escuela, tiene un trauma psicológico, que eso nos parte el alma a nosotros de ver cómo nuestra hija también está sufriendo, no tan solo nosotros, sino mi madre, toda mi familia. Ya un año del asesinato de los 4 niños de las Malvinas, Arroyo pidió que se haga justicia para que hechos como este no se vuelvan a repetir, incluido un silencio y falta de apoyo de las autoridades a las familias de las víctimas. No, por parte del gobierno no hemos tenido ninguna atención, ningún apoyo, ni psicológico, ni siquiera por parte del presidente, ni este ministro Lofredo, que en un inicio empezó a manchar los nombres de nuestros hijos, de los 4 de la Malvinas, nuestros nombres, tratándolos de delincuentes y tantas cosas. Ahora que ya se saben tantas cosas, aún así no se han mencionado, ni siquiera pedir una disculpa a los papitos de los 4 de las Malvinas, o reconocer que estos agentes estatales fallaron con los 4 de las Malvinas, fallaron. Y lo que nosotros queremos es justicia y que se sepa la verdad, que por qué estos agentes militares hicieron esto con nosotros, por qué se llenaron de odio, de maldad y hacerle tanto daño a nuestros hijos. Y hasta el momento continúa la presentación de los alegatos finales de las partes procesales luego de varias semanas de la etapa de juicio. Más noticias, al menos 13 presos de la cárcel de Machala fallecieron el pasado domingo, según reportó el SNAI. Si bien se habla de que los decesos ocurrieron por asfixia, la institución realiza las autopsias a los cuerpos para determinar las causas de la muerte. El pasado 7 de diciembre se registró un amotinamiento al interior del centro penitenciario, luego de la explosión de un artefacto en las inmediaciones del establecimiento, que habría sido utilizado como distractor mientras ocurrían los asesinatos. Este nuevo hecho violento ocurrió casi un mes de la masacre registrada en este centro penitenciario, donde 32 reos perdieron la vida. Maritza Romero y Marco Navarrete, jueces de la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha, denunciaron intentos de intimidación en su contra en el marco de la investigación por tenencia y porte de armas, seguida contra Luis Alfredo Arboleda, alias Gordo Luis, líder de los Lobos. A través de un oficio remitido al ministro del Interior, John Reinberg, los magistrados se refirieron a amenazas provenientes de números internacionales que pondrían en riesgo el ejercicio de sus funciones. Los jueces
pidieron medidas de protección urgentes y coordinadas en un contexto en el que el próximo 12 de diciembre, alias Gordo Luis, será vinculado al caso Magnicidio FB, que investiga a los autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio. Además, los magistrados denunciaron una supuesta presión sobre ellos, quienes son encargados de conocer la queja presentada en contra de la jueza María Daniela Ayala, que llevó en primera instancia la investigación del crimen del ex candidato presidencial. En otra información, Helbert no continuará en el país según un documento interno de la empresa. La startup estadounidense aseguró que no ha suscrito ningún contrato con el Estado para brindar sus servicios tecnológicos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, y que por ende no se han comprometido recursos públicos y no existe adjudicación formal. La empresa explicó que en alianza con CNT se desarrolló una aplicación tecnológica en plan piloto para el agendamiento de citas, la toma de signos vitales y el escaneo facial, la trazabilidad de medicamentos y registro histórico de medicinas. Pese a esto, aclaró, no se adjudicaron los $37.7 millones que fueron parte del cuestionamiento a la firma por su falta de experiencia en la realización de plataformas para servicios de salud a escala nacional. Helbert consideró que la entrega de dichos recursos es una especulación debido a que no habría recibido pago alguno. Además, expresó su preocupación por la falta de seguridad jurídica en Ecuador y lamentó haber sido objeto de ataques mediáticos por supuestos intereses oscuros y poco transparentes, según este comunicado que no tiene firma. La Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT, aseguró que el acuerdo con Helbert para la realización de la aplicación tecnológica no implicó ningún gasto de recursos. La empresa precisó que la alianza que mantenían es similar a las que sostienen con Google, con Starlink y con Palantir, que formaría parte del modelo de integración tecnológica que la empresa lidera para fortalecer las capacidades digitales del Estado. Detalló que el IES solicitó una cotización dentro del Servicio Nacional de Contratación Pública, CERCOP, y la oferta se presentó como CNT. Las actuaciones de la corporación fueron completamente transparentes y alineadas con la normativa que rige a las empresas públicas del Estado. Esto dijo la firma a través de un comunicado. Otros temas: retirar a privados de la libertad de los grupos de atención prioritarias, la propuesta de enmienda constitucional presentada por el bloque de ADN en la Asamblea Nacional. La iniciativa es impulsada por la legisladora Lucía Pozo, quien consideró que el planteamiento no supone una regresión de derechos. Y trasladar todos sus derechos consagrados en la Constitución al capitulado de derechos de protección. Colocar cada derecho donde le corresponde, reforzándolos en el lugar adecuado dentro de la Constitución. Este proyecto de enmienda ha sido trabajado de manera técnica, con técnica legislativa, para tratar de corregir los errores identificados en la Constitución y que esto sea un paso para fortalecer los derechos tanto de las personas privadas de la libertad como de las personas que pertenecen a los grupos prioritarios y vulnerables, y evitar de manera definitiva la distorsión en el sistema de justicia. El correísmo anticipó que la propuesta será analizada, pero cuestionó la falta de trámite legislativo impulsado desde el gobierno. Juan Andrés González, jefe de la bancada de la Revolución Ciudadana, consideró que el Ejecutivo busca desviar la atención de la crítica situación de la salud con planteamientos de emergencia constitucional pese al rechazo en el referéndum y consulta popular. Tenemos que revisar todo. Y si ahora también se está despabilando el gobierno, entonces tenemos que revisar el diálogo que proponen desde el Ministerio de Gobierno y desde aquí, desde la Asamblea, es totalmente falso. Bueno, si beneficia al pueblo ecuatoriano, nosotros estaremos a la vanguardia de el beneficio del pueblo ecuatoriano, pero que sigan engañando al pueblo. A ver, ¿qué presentaron? En su momento, aparte de estos proyectos, ¿qué han presentado? 6 proyectos económicos urgentes. ¿Qué ha pasado con la delincuencia en el país? Absolutamente nada. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Retirar a privados de la libertad de los grupos de atención prioritaria es la propuesta de enmienda constitucional presentada por el bloque de ADN en la Asamblea Nacional. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con
Nos enlazamos a esta hora con el doctor André Benavides, abogado constitucionalista. ADN plantea la primera enmienda constitucional. ¿Es o no viable? ¿Cuán posible es este camino que ha optado el gobierno nacional? Doctor Benavides, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas tardes, estimado Fausto. Un cordial saludo para usted y para toda la audiencia de FM Mundo. Parece que el camino del gobierno en este caso será definitivamente la Asamblea Nacional, dado que la consulta popular o la vía de la consulta popular no es de momento la políticamente rentable para el Ejecutivo. Pero ¿qué tan posible o cuáles son los caminos en este planteamiento que se ha hecho hoy ya desde el Legislativo? Bueno, de manera general debemos decir que la enmienda a la Constitución de la República puede hacérselo a través de dos vías. Por la vía de la consulta popular y por otro lado por la vía del trámite legislativo. Entenderíamos que no se va a hacer por la vía de consulta popular debido a los resultados del 16 de noviembre. Eso es obvio. Claro. Entonces deberíamos echar mano ¿de dónde? De la vía legislativa. Pero ahí tenemos un problema, estimado Fausto. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, pueden impulsar este mecanismo con 1/3 de los integrantes de la legislatura, que son 51 asambleístas. ADN tiene esas firmas de respaldo, pero aquí vemos dos limitaciones. La una, que es temporal. Para que usted apruebe esa enmienda a la Constitución de la República, el segundo debate es después de 1 año, 1 mes, de haberse agotado el primer debate. Es decir, que en este momento la reforma eventualmente entraría en vigencia en el 2027. Y lo segundo y lo más fuerte, para aprobar una enmienda a la Constitución de la República usted necesita 2/3 de los votos en la Asamblea Nacional. Cuestión que en este momento ADN y sus aliados no tienen. Entonces van a tener que evidentemente conversar con el correísmo, con otras bancadas legislativas, etcétera. Eso es lo formal. Pero ya en lo de fondo, la propuesta todavía no conocemos cuál es su articulado, cuál es su contenido, más allá de cierto tipo de mensajes generales que en su momento van a tener que ser revisados sus textos en la Corte Constitucional. Y ahí tenemos algunos inconvenientes también. En cualquiera de los dos caminos estamos hablando entonces de un riesgo quizá, y me refiero a la coyuntura, quizá innecesario para el gobierno, tomando en cuenta lo que se ha dicho que se planteará en esta propuesta de enmienda constitucional. Y hablamos, por ejemplo, de retirar a los privados de la libertad de los grupos de atención prioritaria. Tampoco es algo que sea determinante o que sea o que suponga un antes y un después en el combate a la inseguridad. Mira, Fausto, uno de los problemas graves que se dieron en las últimas semanas y meses entre Ejecutivo, Asamblea y Corte Constitucional era porque no se lee las sentencias y dictámenes de la Corte Constitucional. Y lastimosamente se mandaban esos piedrazos jurídicos que algunos colegas del foro ya sabíamos cuál iba a ser el resultado, porque no se lee esa jurisprudencia. Y en ese sentido, por ejemplo, estimado Fausto, tú también que eres colega, sabes que la Corte Constitucional el 21 de noviembre del 2024, mediante dictamen 8-24-RC/24, dijo que la vía de reforma parcial, imagínate, un camino más gravoso, no era la vía, ¿para qué? Para sacar a los PPLs, personas privadas de libertad, como un grupo de atención prioritaria. Si la Corte Constitucional ya te dijo que por vía de reforma parcial no hay cómo, peor aún va a ser por enmienda. Entonces yo creo que, no sé si falta de olfato político, asesoramiento jurídico. Quizá otra de las lecturas que se ha dado precisamente con haciendo recuento de esta resolución de la Corte Constitucional es que políticamente se requiere, me refiero únicamente en el ámbito político, nuevamente una disputa con la Corte Constitucional que se ha dicho desde el gobierno es un poco quien ha frenado sus pretensiones. Eso por un lado. Entonces, claro, ahí tú tienes dos problemas que ya lo señalamos en el de forma, pero también en el fondo. En el fondo tú ya tienes un dictamen previo de la Corte y que ya sabes que la Corte Constitucional, el momento que le golpees la puerta con esta enmienda, te va a cerrar la puerta en la cara.
porque ya existe un pronunciamiento previo de la magistratura. Entonces, claro, si ya no analizamos políticamente, ya después, como diríamos, el debate postelectoral o lo que puede resultar del 16 de noviembre, bueno, entenderíamos que nuevamente incurrimos en este enemigo llamado Corte Constitucional. Pero también, si quisiéramos darle la vuelta, diríamos, bueno, vamos a recoger las firmas. Pero miren, los señores del correísmo no me quieren dar la firma. Entonces ellos están con los delincuentes y por la falta de firmas ya no se presentó esto por culpa de ellos. Entonces capaz el relato va más bien por ese lado y culpar a los otros por no presentar esa reforma. Porque eso es lo que va a pasar. Porque además el escenario es bastante complicado y ahí hablamos ya en este punto de 3 obstáculos, que sería la consulta popular, algo que evidentemente no se la va a jugar el gobierno, al menos de momento, y ya dado los resultados de la consulta pasada. Los votos que se requieren para esta enmienda dentro de la Asamblea Nacional, 105 si no me equivoco, lo cual es bastante complicado, y el tercero, la Corte Constitucional. En efecto, donde tú le mires, estimado Fausto, ya sea en el ámbito político, en el ámbito procedimental y en el ámbito jurídico, existen estas limitaciones. Y yo no sé por qué se sigue intentando con estas propuestas, si ya sabes a primera vista cuál va a ser el resultado, sabes cómo se van a dar las condiciones. Entonces me parece inoficioso seguir intentando en aquello, más allá de que todavía, como te digo, no sabemos al detalle cuál es el alcance de los artículos, pero me parece que hay reformas constitucionales vía enmienda que serían más importantes que estar jugando con este tema de los privados de libertad. ¿Por qué no hablas de la imprescriptibilidad de los delitos de delincuencia organizada? Le ponemos sobre el tapete. Eso me parece más importante. El tema del juzgamiento en ausencia de esos capos, ¿por qué no le pones? Y esa sí es vía enmienda, por si acaso. Y la Corte te lo da rapidito. Pero en cambio estamos con estos temas que a la final del día ya sabes cuál va a ser la consecuencia, tanto jurídica como política. Y en este sentido, ¿cree quizá que en la práctica el gobierno está dando este paso quizá para medir otro tipo de propuestas que vengan más adelante, o no tenemos una lectura clara del camino que quiere seguir el Ejecutivo? Mira, yo creo que en este momento que está viviendo el país se necesita de diálogo y articulación. Entonces, ¿quiénes deberían sentarse a conversar? Porque esto tiene que tramitarse por la vía legislativa. El secretario jurídico de la presidencia, la ministra de Gobierno, el presidente de la Asamblea Nacional y quien está a cargo del bloque legislativo. Ya ahí armemos una hoja de ruta clara de lo que se puede hacer y de lo que no se puede hacer. Y a partir de ello, ¿con quiénes puedes sentarte a conversar para tramitar estas enmiendas a la Constitución? Porque de nada te sirve tener buenas intenciones si a la final del día los señores del correísmo no te van a dar los votos. Sin los votos del correísmo tú no puedes aprobar ninguna enmienda a la Constitución de la República. No lo puedes hacer. Entonces, evidentemente esto es lo que hace falta y creo que todavía no tenemos una hoja de ruta clara de qué es lo que se puede hacer después de los resultados del 16 de noviembre. Ahora bien, ya en este propósito, cuáles son las herramientas que puede tener más a mano el gobierno si es que hablamos de cambios necesarios en la Constitución, si es que hablamos de cambios incluso normativos, de los cuales se ha discutido mucho, pero se ha plasmado muy poco en estos 2 años de gobierno? Me refiero a las leyes, las que, bueno, ya fallaron en la Corte Constitucional por obvias razones, pero ¿cuáles son las herramientas que tiene realmente el gobierno en la práctica y algo que podría eventualmente concretarse? Mira, en la práctica, llamémoslo así, en un mediano plazo, reformas de carácter legal. Porque al final del día, un trámite legislativo ordinario te demora 6 meses en la Asamblea Nacional. Tal vez con leyes urgentes en materia económica, 30 días. Y si ya quieres echar mano de las enmiendas, te demora 1 año, 1 mes, un poquito más, con el dictamen y todo lo que pasa en la Asamblea Nacional. Ya, entonces es a largo plazo. Pero mira, yo creo que se pueden tramitar reformas potentes en materia de administración de justicia
y justamente lo que tiene que ver con inseguridad, crimen organizado, etcétera, etcétera. Si tú quieres cambiar los privilegios que supuestamente tienen los PPLs, reforma el libro 3 del Código Orgánico Integral Penal. Ahí está todo el régimen de rehabilitación social. Ahí está todo el régimen de rehabilitación social. ¿Por qué no se mete mano de aquello? Y preguntémonos, ¿se ha reunido el Comité Técnico de Rehabilitación Social y cuántas veces se ha reunido? Capaz ni siquiera sepan que existe ese comité, porque a lo sumo se sabe que existe el SNAI, pero son cuestiones que también se deben activar. Y mira, Fausto, yo decía, hay que hacer reformas potentes a nivel del tema procesal penal, porque ¿qué es lo que ha pasado principalmente en aquellos procesos como metástasis, purga, etcétera, etcétera? Que llegan los delatores o los que son cooperadores eficaces, cantan todo, les debían poner una pena de 10 años, negocian una de 1 año y no devuelven lo robado. ¿Por qué mejor no aplicas lo que hacen en Estados Unidos? Que ahí en realidad lo que se pretende no es meterle preso al delincuente, sino recuperar ese dinero mal habido. Entonces, ¿quieres cooperación eficaz? Devuelve el billete, devuelve la plata, y ahí sí te bajo la condena. ¿Por qué no transitamos una reforma de ese estilo, por ejemplo? ¿Qué debemos interpretar? ¿Mala asesoría jurídica o pretendida intención política premeditada? Bueno, esperemos que la nueva ministra de Gobierno y el nuevo secretario jurídico de la presidencia vean aquello, porque esto viene a ser una iniciativa de legislativo. Esperemos que no se hayan mandado solos. Yo sé que tiene autonomía e independencia la función legislativa, de acuerdo, pero estás frente a un proceso legislativo donde el ejecutivo es colegislador. Entonces sí me hubiera gustado que articulen eso y le digan, oye, te vas a armar un frente innecesario con la Corte Constitucional, porque al final del día, ¿quién es el que se quema? La Asamblea Nacional. Es el gobierno. Y si tú miras las redes sociales, mucha gente está pensando que esa es una propuesta del gobierno, cuando en realidad es del bloque oficialista. Entonces, esperemos más bien que el equipo político y jurídico del presidente tomen en cuenta estos aspectos, o al menos si es que fue hecho de manera articulada, ya tendríamos que revisar como tal el texto normativo para decirte, mira, yo creo que sí, tal vez podría pasar el filtro de la Corte, o no, está mal hecho y esto no va. Difícil el camino que se viene. Doctor Benavides, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación, estimado Fausto. Un cordial saludo para todos. Una buena tarde. El doctor Andrés Benavides, abogado constitucionalista, hablando sobre el planteamiento de ADN, esta primera enmienda constitucional. ¿Es viable? Al menos de momento parece cuesta arriba, riesgosa y poco posible. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Todos tenemos metas: viajar, estudiar, adquirir un bien, disfrutar de un retiro soñado. Sea cual sea la tuya, haz que suceda con los fondos de inversión de Fiducia, la administradora de fondos número 1 del mercado ecuatoriano. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. El final perfecto para este año está en Mall El Jardín. Participa por un BMW X3 S-Drive, un regalo para celebrar juntos esta temporada y nuestros 30 años creando momentos contigo. Cada sueño empieza en el corazón, la casa propia, el negocio soñado, los estudios de tus hijos. En la 29 estamos a tu lado para hacerlos realidad, porque tus sueños son también los nuestros. Cooperativa 29 de octubre, 58 años de sueños cumplidos. En el Hospital Metropolitano estamos a la vanguardia en la lucha contra el cáncer. Contamos con el PET-Scan con inteligencia artificial, una tecnología de última generación para un seguimiento preciso del cáncer, con menor exposición a la radiación y resultados confiables. Llámanos al 1-800-H-Metro. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Desde el
dial hasta el mundo digital, hemos construido una comunicación multiplataforma sin límites. Noticias, compañía, música y opinión con los mejores programas del país. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Inicio de publicidad. Un tema bastante serio del que nadie quiere hablar. El cáncer de mama puede llegar cuando menos lo esperas. Por eso, en el Hospital Metropolitano, ahora contamos con el mejor mamógrafo que detecta lesiones imperceptibles de forma rápida, eliminando cualquier duda en el diagnóstico, con mayor confort y menor dolor. A tiempo. Mamomat Be Brilliant, único en Ecuador. Ahora depende de ti. Agenda tu mamografía en el 1-800-H-Metro. Tu vida es importante para mí. Dentro de cada uno de nosotros aún vive ese niño que soñaba con tener su propio auto, con explorar el mundo. Hoy la Cooperativa 29 de Octubre te da la oportunidad de cumplirlo. Solicita tu crédito y por cada $1,000 tienes la oportunidad de participar en el sorteo de un auto eléctrico. No dejes que tus sueños de niños se queden solo en sueños. Cooperativa 29 de Octubre, alas a tus sueños. Cooperativa 29 de Octubre. Aplican términos y condiciones. Promoción válida del 1 de diciembre de 2025 al 31 de enero de 2026. Cuando una persona tiene una visión, puede transformar el mundo. Hacemos realidad la eficiencia de tus cultivos. Hacemos realidad la innovación en la banca digital. Hacemos realidad el monitoreo de salud en tiempo real. En Sonda, hacemos realidad la visión de tu negocio. Sonda, líder en transformación digital. Tenemos más de 8.200 trabajadores de diferentes nóminas. El gran cambio fue la automatización del proceso de nómina. Nuestros clientes han logrado que sus pagos de nómina sean cada vez más ágiles con Banca Empresas de Banco Guayaquil, renovando la experiencia y evitando procesos manuales para ahorrar tiempo en los pagos de sus colaboradores. Por eso, somos el mejor banco para tu empresa. FM Mundo y Notimundo se unen en el portal digital más completo y moderno del Ecuador. Información, entretenimiento y los mejores contenidos 24/7. Escúchanos y míranos en vivo en fmmundo.com. Todo en un solo lugar. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias. Este martes 9 de diciembre, el Consejo Nacional de Trabajo y Salario se reunirá para definir la remuneración básica que regirá durante el 2026. El encuentro contará con la presencia del ministro de Trabajo, Harold Burbano, así como de representantes del sector empleador y trabajador. El gobierno adelantó que el incremento para el salario básico sería de entre $10 y $20, mientras que gremios de trabajadores pedían un aumento de hasta $100, según dijeron, para que se equipare con el valor de la canasta básica. En la sesión anterior del Consejo se conocieron los indicadores económicos que servirán como base para fijar la remuneración del próximo año, entre ellos un crecimiento del 1.8% en el Producto Interno Bruto. Un aumento de $59.7 millones se registra en el Fondo General de Universidades Públicas para el 2026, según Mario Cubi, viceministro de Educación Superior. El funcionario reconoció que si bien existen reducciones a ciertos establecimientos, esta medida responde a parámetros técnicos y no a criterios políticos. Exactamente cuántas universidades van a tener menos dinero, digamos. ¿Tienen ese dato también? La fórmula de aplicación actual, de 31 universidades públicas de tercer nivel, 24 tienen aumento en su presupuesto, 7 tienen algunas deducciones dentro de su asignación. Se basa en información que las propias universidades y escuelas politécnicas cargan en una plataforma. Es decir, esto no es una herramienta que nosotros utilizamos de manera aleatoria. Las propias universidades que conocen la fórmula suben sus resultados y en virtud de eso se generan unos coeficientes. Esos coeficientes los aplica el Ministerio de Finanzas en virtud del Fondo Común.
Esta explicación, que es un poco larga, es necesaria para entender que si bien el presupuesto general, que es lo que depende del gobierno y de su ejecución adecuada en materia fiscal, sube, según cómo ejecute cada universidad y según cómo haya llevado sus indicadores académicos, puede tener mejoras o reducciones. Es decir, por eso es que hay variaciones. Cubi también se refirió a una reducción del presupuesto de la Universidad Central, la cual sería compensada con una baja ejecución del año en curso. Estos recursos, dijo, serían transferidos para el 2026 un caso que se repite en otros establecimientos de educación superior. Si comparas proforma con proforma, que realmente lo que hace el gobierno central, la Universidad Central tiene sí una disminución en esa asignación por ley, pero es de 2.2 millones, no de 16. Si comparas codificado, que insisto, incluye autogestión, proyectos de inversión y demás del 25, que es positivo que los tengan, pero que no dependen del gobierno, sino de la autonomía de cada universidad, entonces aparece eso. La reducción que tiene por fórmula es de 2.2 millones. ¿Por qué? Porque su ejecución presupuestaria en el año anterior, y este es importante, tienen a corte de la semana pasada 16.3 millones que no han ejecutado, y que además, por ley, ese presupuesto no ejecutado se puede acumular en el 26. Entonces, no solamente que la reducción no es de 15 ni de 16, sino de 2, sino que además hay 16 que no ejecutaron este año y que los van a tener el próximo año disponible. La violencia, el reclutamiento forzado por grupos criminales y el consumo de drogas se han convertido en amenazas crecientes para niños, niñas y adolescentes en nuestro país. En Notimundo a la Carta, Rosalía Arteaga, expresidenta de la República y exministra de Educación, advirtió que el país atraviesa una emergencia educativa y social. Según Arteaga, las escuelas han dejado de ser espacios de aprendizaje y se han convertido en escenarios donde confluyen la violencia escolar, las extorsiones y la influencia del crimen organizado. Niños de entre 8, 9, 10 años ahora son los más solicitados para reclutamiento. Los reclutan para qué? Para ser campanas, ¿no? Es decir, para avisar cuando llega alguien y cuando está ocurriendo alguno de estas acciones criminales, también para venta de droga y también para sicarios y para extorsionadores. Y es gravísimo porque el daño que se causa en esos niños es brutal. Recuperarlos es muy complicado. Y el problema es que los reclutamientos muchas veces se hacen en las puertas de las escuelas. Por eso muchos padres de familia tienen temor de mandar a sus niños, pero ese no es el remedio, porque los niños en cambio quedan sin ir a la escuela y se reproducen toda una serie de esquemas de pobreza y de violencia. ¿Qué es lo que sugerimos nosotros? Por supuesto, mayores presupuestos para educación, una mayor formación de los profesores, mayor y mejor formación, porque finalmente el profesor es el que enfrenta la situación en el aula, ¿no? El que está con los niños, el que se da cuenta de que hay niños que portan armas, de que hay niños que están, diríamos, influenciando en otros niños. Todo este tipo de cosas las detectan a veces antes que los padres de familia, los maestros. Entonces, los maestros deben recibir soporte emocional. Vamos con otra información. En la segunda parada de su gira internacional, el presidente Daniel Noboa se reunió con el jeque Saud bin de Emiratos Árabes Unidos. En el encuentro, los líderes abordaron temas relacionados con la cooperación, el desarrollo, la economía y el turismo, así como el interés de fortalecer los vínculos y el intercambio entre ambos países. El pasado sábado, el mandatario suscribió un tratado internacional de promoción y protección de inversiones con Emiratos Árabes Unidos para canalizar inversiones hacia sectores estratégicos y prioritarios. Se trata de la apertura a un nuevo mercado con nueva inversión directa, más exportaciones y la creación de plazas de empleo. Además, Noboa se reunió también con el vicepresidente y primer ministro emiratí, a quien ratificó la intención de Ecuador de abrir una oficina comercial en Dubái el próximo año para potenciar los vínculos entre los dos países e integrar a la nación en las cadenas globales de suministro lideradas por Dubái. Y el fin de semana el presidente Noboa suscribió un tratado internacional de promoción y protección de inversiones con Emiratos Árabes Unidos. Según la canciller Gabriela Sommerfeld, el tratado marca el inicio de una nueva etapa de cooperación estratégica orientada a la atracción de inversiones de alto impacto. Hoy es un día muy especial porque celebramos las verdaderas relaciones exteriores pragmáticas porque responden a intereses de ambas partes. Esta practicidad reposa sobre dos pilares importantes que el presidente Noboa
los tiene como política de Estado de nuestro gobierno, como plan de gobierno, que es devolver seguridad y paz a nuestro país, pero también el desarrollo y la prosperidad a la par y a la vez. Y para que la política exterior sea fructífera y sea eficiente, pues tiene que responder a estrechar lazos a países con los que compartimos valores, con los que vemos oportunidades para la población de ambos países. Emiratos Árabes, además de haber sido un país muy atractivo, ha sido un país amigo. El pasado domingo el gobierno también oficializó el inicio de actividades de la Embajada de Ecuador en Abu Dhabi. Felipe Rivadeneira, embajador ecuatoriano en ese país, destacó la importancia de este hecho. Esto es una visión del señor presidente que la tuvo en el mes de noviembre del 2024, que fue llevada a cabo por la señora canciller en diciembre del 2024 también, es decir, un mes después. Y en realidad en tan poco tiempo, en apenas 8 meses, hemos construido una embajada para el servicio del país, el crecimiento de las oportunidades de las relaciones comerciales y de inversión y de oportunidad entre Ecuador y los Emiratos Árabes Unidos. La visión y el liderazgo del presidente demuestra esa voluntad de aperturar el país a esta área y a este país tan importante. La inflación mensual de noviembre se redujo en un 0.44%, señaló el Ministerio de Economía y Finanzas. Según la cartera de Estado, este comportamiento responde a factores como la caída de precios de ciertas verduras y legumbres, los costos de alojamiento y servicios, así como de prendas de vestir. La institución señaló que en noviembre de este año, el 64.9% de los alimentos que conforman la canasta básica presentaron reducciones mensuales, entre los que se destacan los huevos, la papa y el azúcar. Más noticias. La Contraloría General del Estado rechazó las expresiones públicas de descalificación e intimidación, según dijo, que según el organismo fueron emitidas por el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, en contra de la institución y de sus funcionarios. Las declaraciones del burgomaestre se dieron luego de hallazgos de una auditoría que apuntaban a una falta de sustento técnico y estudios previos para la compra de un vehículo blindado para la autoridad y otros contratos. El alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, calificó de imprecisa la información de Contraloría y consideró que esta busca confundir a la ciudadanía. Zamora argumentó que la auditoría se refiere a 10 procesos de contratación antes de que asumiera la alcaldía. Además, un proceso de compra de un vehículo blindado en su administración que reemplazó al carro del alcalde luego de casi 20 años de uso. Quizá a ustedes, auditores enviados por disposiciones políticas, no les espera nadie en casa. A mí sí, expresó el alcalde Zamora. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Cumplimos 20 años gracias a ti que nos eliges y prefieres día a día. Esta comunidad es cada vez más grande. Gracias por formar parte de nuestro mundo. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Inicio de publicidad. Cada año es un libro lleno de historias y estamos en el último capítulo, el más mágico de todos. Este año el final perfecto te espera en Mole El Jardín. Por tus compras participa para ganar un BMW X320 S-Drive y cerrar el 2025 con la historia más increíble, la tuya. Registra tus facturas en los puntos de canjeo digitalmente y vive la magia con nosotros. Mole El Jardín, 30 años creando momentos contigo. Mole El Jardín. Tenemos más de 8.200 trabajadores en diferentes nóminas. El gran cambio fue la automatización del proceso de nómina. Nuestros clientes han logrado que sus pagos de nómina sean cada vez más ágiles con Banca Empresas de Banco Guayaquil, renovando la experiencia y evitando procesos manuales para ahorrar tiempo en los pagos de sus colaboradores. Por eso, somos el mejor banco para tu empresa.
Cada ruta cuenta una historia, cada kilómetro un desafío. En Equavagen seguimos creciendo para acompañarte en cada paso. Ahora también somos concesionario oficial de Isuzu en Ecuador. La potencia, tecnología y confiabilidad japonesa ya está aquí, porque tu esfuerzo y tu familia merecen lo mejor. Ven a Equavagen y realiza tu prueba de manejo de la nueva camioneta Isuzu. Si quieres comprar un Isuzu, ven a la Granados, ven a Equavagen. Lo que te inspira, entretiene y acompaña. Todo en un solo lugar. Soy Paola Vintimilla y nos vemos en fmmundo.com. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Como parte de su agenda oficial, el presidente Noboa firmó un tratado internacional de promoción y protección de inversiones con los Emiratos Árabes Unidos. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Nos enlazamos a esta hora con el economista Osvaldo Landázuri, experto económico. El acuerdo entre Emiratos Árabes Unidos y Ecuador ayudará a la reactivación económica. Hay también una mirada a los sectores estratégicos, según se ha informado. Economista Landázuri, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Buenas noches, Fausto, siempre es un gusto. Saludo. Gracias, un saludo también. Esta agenda del presidente Noboa en Emiratos Árabes Unidos, se ha dicho, tiene también la intención de canalizar inversiones hacia sectores estratégicos y prioritarios. Hablamos, por ejemplo, también del petróleo, hablamos, por ejemplo, también del sector eléctrico. ¿Serán posibles estos acuerdos? ¿Qué tan viables son las inversiones hoy por hoy en Ecuador? Esta es una muy buena pregunta que nos la hemos estado haciendo los ecuatorianos durante muchos años. Y en realidad creo que tenemos una memoria muy frágil, porque usted recordará aquellos ministros de producción de Lenín Moreno, de Guillermo Lasso, Pablo Campana, Prado, que decían que tenían 15.000 millones, 4.000 millones, y al final era una venta de humo. En términos generales, pues a mí los Emiratos Árabes Unidos me parecen unos buenos socios en términos estratégicos. Me parece que complementa muy bien la economía ecuatoriana. Pero, Fausto, el tema quizás de fondo es pensar que si usted no ha recibido o no ha pasado ni el 1% de su Producto Interno Bruto en inversión extranjera, no creo que un viaje del presidente cambie esto de manera muy rápida. Entonces, lo que habrá que entender es los términos de este acuerdo, tratado bilateral de inversiones, más bien dicho, porque está también negociándose el acuerdo comercial, que usted debe saber que es otra arista de esta búsqueda de alianza con los Emiratos Árabes. Al mismo tiempo, usted pudo haber visto que el ministro se refería a los temas de Canadá, de fitosanitarios de China, etcétera, y ahí se ve una serie de asuntos que pudieran estar tropezándose por justamente la política interna. Ahí está Canadá, que no entiendo por qué no acaba de firmarse. Mucho recelo tengo que quizás lo de Loma Larga en Cuenca afectó aquella relación. Habrá que ver qué es lo que pasa, pero el punto central es darse cuenta que no es asunto de un viaje para cambiar la historia del país. Habrá que ver cómo los eventos se van desarrollando, y en términos generales sé yo que los Emiratos Árabes están siendo muy agresivos en la negociación, sobre todo en el tema de manufactura. Ellos quieren una desgravación inmediata de muchos temas. Entonces habrá que esperar, pero es un tema que, insisto, debe marcarse en una agenda país, y eso es lo que el Ecuador no tiene. ¿Cómo identificamos esos puntos débiles de nuestro país en esto que podría ser un proceso de negociación, se ha dicho, agresivo por parte de Emiratos Árabes Unidos, pero hay puntos o debilidades que pueda identificarse en nuestro país como para quizá reforzar, quizá hacer algo respecto de eso? Bueno, lo primero es entender lo que hemos conversado ya por muchas ocasiones, muchos años, creo yo. Es decir, si usted cambia las reglas de juego, si les pone tasas mineras a las mineras, si es que les pone impuestos a los dividendos no distribuidos, si es que su estructura tributaria tiene, por ejemplo, impuestos distorsionadores como el impuesto a la salida de divisas, es decir, es una serie de asuntos que forman parte para mí de las debilidades que tiene el país para ser atractivo.
A eso súmele las leyes laborales y probablemente pues se dará cuenta el por qué el Ecuador no resulta atractivo. Ahora, en términos de petróleo, de gas, de minería, suelen ser asuntos que tienen aristas distintas, es decir, como son muy específicas las ventajas comparativas que tienen los países. En ese caso, algunos otros factores empiezan a jugar como para que vengan inversiones o no. Pero imagínese usted que la empresa de los Emiratos Árabes Unidos venga a tratar de conversar con Petroecuador. Creo que lo primero que pedirá es, bueno, ¿y cómo están tus balances? Es decir, ¿qué tipo de relación podemos establecer? Tocará decir que no hay. Exacto, y le van a decir no hay. Quizás estarán pensando en concesionar campos petroleros, lo cual me parecería muy bien, siempre y cuando sea transparente, abierto. Entonces, hay todavía una serie de asuntos que están pendientes en el Ecuador, y no se olvide, Fausto, de lo que hemos hablado, sobre todo acá en la Sierra, y es que la agenda del país se ha basado fundamentalmente en buscar acuerdos comerciales. Pero acuérdese que hay una agenda interna que está parada, una agenda de productividad, no existe ningún plan, no existe nada que el Ecuador pueda plantearle a su propia nación, es decir, a sus ciudadanos, para decirles así vamos a competir a nivel mundial. Es otra arista que está descuidada. Entonces es en definitiva un rompecabezas que tiene que unirse para que usted consiga una estrategia país que se sostenga en el tiempo. Estamos de alguna forma haciendo las cosas al revés, y me refiero a esto porque precisamente por lo que menciona, ¿no será mejor poner en orden o algo de orden casa adentro para salir a vender una imagen y no al revés? Es un asunto delicado que puede ser debatible, ¿no? Si usted retrocede en el tiempo y le mira al Chile del 73, ellos abrieron la economía de golpe, pero al mismo tiempo se tiraron abajo los impuestos de golpe. Es decir, dijeron, compitan y ustedes son responsables de sus pérdidas y sus utilidades, les dijeron a los privados. Acá en el Ecuador lo que ha pasado es que usted ha trabajado en una sola de las aristas, es decir, abre la economía, pero no hace nada hacia adentro. Es por eso que usted ha visto que las sierras, sobre todo Quito y algunas otras provincias de la Sierra Central, ya comienzan a resentir el tema del empleo. Y eso tiene que ver en gran medida con la manufactura china de bajo costo. Y claro, y esa transición de las empresas serranas hacia otro modelo de desarrollo no se va a realizar de manera sencilla. Entonces, quizás es un ejemplo para darse cuenta que al final termina siendo una estrategia de desarrollo. Por ejemplo, usted también hizo recién una consulta popular en la que el gobierno perdió, y en esa línea el riesgo político percibido en el exterior, según la Universidad de la Florida, es uno de los más altos que hay en la región. Entonces, todo eso entra a jugar en contra del país a la hora de evaluar proyectos, porque en general lo que sí suele pasar, Fausto, es que estos proyectos en sectores estratégicos suelen ser percibidos como muy riesgosos. Si no, pregúntele usted al consorcio chino-canadiense que estaba a cargo de Loma Larga. Es decir, una protesta cuencana se tiró abajo el proyecto. Y entonces ahí es donde se da cuenta el por qué las tasas de riesgo en estos asuntos son bastante más altas que en otros proyectos. Entonces, insisto, puede ser un buen socio, pero no es tan simple como decir van a llegar 2.000 o 3.000 millones. Leí que había expresado el ministro de la Producción, que de producción no tiene nada, sino más bien de comercio exterior. Y claro, ahí lo que uno diría es, bueno, miremos qué es lo que pasa y cómo usted va a hacer que realmente sea un destino atractivo en relación a Chile, a Perú, a Colombia, que tienen proyectos similares a los suyos. Ahora bien, el riesgo también supone ser de doble vía, y esto me refiero porque si bien nos pueden percibir como un país con algunos problemas, algunos riesgos a la hora de invertir, el caso de Loma Larga, también hemos corrido nosotros algunos riesgos, por ejemplo con China, Sinohydro, ya vemos lo que ocurre con Coca-Cola Sinclair, es un tema que es una bomba de tiempo que está ahí simplemente avanzando, no sabemos qué ocurre con la erosión regresiva sin haber siquiera recibido esta mega obra por los temas que ya conocemos todos, las fisuras en los túneles y todos los problemas que se han generado y que han sido destacados también por Contraloría General del Estado. También supone un riesgo para nosotros. Sí, siempre es así, sobre todo con economías que no juegan bajo las reglas del mercado, ¿no? Es decir, China. Y fundamentalmente ahí usted le mira al mundo poniéndole aranceles a China, poniéndole protección contra la propiedad intelectual, contra el origen, y eso en realidad va en contravía de lo que el Ecuador hizo. Por eso también en esta misma entrevista
El ministro afirma que están negociando recién protocolos fitosanitarios justamente con ese país, con China, que nosotros lo habíamos advertido desde mucho antes que el gobierno de Lasso cierre el acuerdo tan apresuradamente, en donde se denota que al final, mientras los productos chinos se siguen desgravando, nosotros recién estamos negociando los protocolos fitosanitarios. Imagínese, Fausto, para, por ejemplo, carne porcina, carne vacuna también, entiendo. Es decir, juegan ellos obviamente al interés de su país, lo que el Ecuador no ha hecho por esta novelería de abrir acuerdos comerciales que son una herramienta, pero no son un fin. Es decir, no es que por abrir el acuerdo comercial atropello absolutamente todo. Entonces, en esa línea, una de las alertas que Estados Unidos le está dando al Ecuador, y lo sé de buena fuente, es que China tiene sus riesgos a la hora de ser un socio en desarrollo. Hay otros ejemplos como Bangladesh, hay otros ejemplos como El Salvador, Fausto, en donde usted encuentra obras, mega obras monumentales que les han sumido en deudas a esos países y que al final no terminaron sirviendo para absolutamente nada. Entonces, efectivamente hay riesgos, pero yo creería que los Emiratos Árabes podría ser un socio distinto, un socio como que se complementa mejor con el Ecuador a la hora de ver petróleo, de ver minería. Pero si usted tiene tantos cambios hacia dentro de la nación, tiene tanta inseguridad jurídica que le cambian las normas, por ejemplo, una reforma tributaria que yo me imagino que será anunciada por el gobierno en los próximos meses, pues probablemente todo aquello le pone bastantes dudas al inversionista extranjero a la hora de entender cuáles son las reglas de juego. Y en este caso también creo que es importante, ya para cerrar, mirar hacia las fortalezas, porque si bien el tema petrolero creo que es importante, sería Emiratos Árabes un socio importante en sectores principalmente estratégicos, más allá de los otros cuyas negociaciones seguirán avanzando, pero ¿cuáles son las fortalezas realmente de Ecuador en este ámbito? Creo que Emiratos Árabes le mira al Ecuador como un socio para garantizar su seguridad alimentaria, Fausto, es lo que yo conozco. Y en esa línea entonces ellos están buscando que usted le garantice una provisión. Acuérdese que son un desierto sobre petróleo. Esos son los 7 emiratos que forman esta Federación de Emiratos Árabes Unidos. Entonces ellos lo que están buscando es seguridad alimentaria. Lo que nos ha llamado la atención es que han sido muy agresivos en temas de manufactura sin ser productores todavía de nada, lo cual nos da la idea que probablemente ellos están viendo su estrategia de desarrollo con algo de manufactura, porque el otro asunto que les sirve a ellos y que el Ecuador es una fortaleza para aquello, es que son un hub en el Medio Oriente, es decir, desde ahí salen muchos productos, por eso hay que tener mucho cuidado con el origen de lo que usted les compra a ellos. Entonces, creo que el Ecuador ahí tiene una oportunidad. Pero yo insisto, no creo que un país se haga rico exportando plátano o camarón, y eso ya lo ha demostrado la propia nación, es decir, Ecuador. Por más que crecen las exportaciones, va a ser difícil que usted sustente un modelo de desarrollo sin mayor valor agregado. Entonces, quizás la redundancia, la mejor respuesta a su pregunta es: tenemos que construir un ecosistema que garantice agregar valor a nuestras exportaciones a través de la generación. Creo que el camarón puede ser un primer ejemplo de inteligencia artificial, de ecosistemas, de blockchains, es decir, bloques que se quedan cerrados, etcétera, para que usted logre afirmar una estrategia de desarrollo en base a productos primarios. De lo contrario, usted mire el ejemplo de Colombia, el propio Perú, algo menos Chile, pero en igual medida. Si usted les quita las materias primas, es decir, el cobre a Chile, a Perú también los minerales, se da cuenta que la estrategia de desarrollo pondría muchas limitantes o muchos desafíos. Eso es lo que hay que estar bien claros. Queda claro que lo primero que será necesario es hacer también un trabajo, sino en paralelo, puertas adentro en nuestro país. Lo del valor agregado creo que es importante también para los productos ecuatorianos. Economista Landázuri, nuevamente gracias por su tiempo, gracias por haber estado con nosotros. Siempre es un gusto, Fausto. Una buena noche. Una buena noche. El economista Osvaldo Landázuri, experto económico, hablando sobre el acuerdo entre Emiratos Árabes y Ecuador. Ayuda a la reactivación económica. Hay mucho por hacer también, puertas adentro en nuestro país. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo.
Cuando una persona tiene una visión, puede transformar el mundo. En Sonda hacemos realidad la eficiencia de tus cultivos, la innovación de la banca digital, el monitoreo de salud en tiempo real. Hacemos realidad la visión de tu negocio. Sonda, líder en transformación digital. Para todos quienes llevamos esfuerzo, compromiso, superación y pasión en lo que hacemos. Para todos quienes llevamos un gran propósito en pro de ti, Produbanco. Nuevos caminos, nuevas aventuras. Isuzu ya está en Equavagen, la camioneta de máxima potencia que se siente, porque tu trabajo no se detiene y tu familia merece lo mejor. Ven a Equavagen y haz tu test drive hoy. Y recuerda, si quieres comprar una Isuzu, ven a la Granados. Ven a Equavagen. Cada sueño empieza en el corazón, la casa propia, el negocio soñado, los estudios de tus hijos. En la 29 estamos a tu lado para hacerlos realidad, porque tus sueños son también los nuestros. Cooperativa 29 de octubre, 58 años de sueños cumplidos. El final perfecto para este año está en Mall El Jardín. Participa por un BMW X3 S-Drive, un regalo para celebrar juntos esta temporada y nuestros 30 años creando momentos contigo. Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Programas que marcaron épocas y momentos inolvidables. Voces que se volvieron parte de tu vida. Hemos evolucionado contigo hasta llegar a lo más alto. FM Mundo. 20 años haciendo historia. Inicio de publicidad. Un tema bastante serio del que nadie quiere hablar. El cáncer de mama puede llegar cuando menos lo esperas. Por eso, en el Hospital Metropolitano ahora contamos con el mejor mamógrafo que detecta lesiones imperceptibles de forma rápida, eliminando cualquier duda en el diagnóstico, con mayor confort y menor dolor. A tiempo. Mamomat Be Brilliant, único en Ecuador. Ahora depende de ti. Agenda tu mamografía en el 1-800-H-Metro. Tu vida es importante para mí. Tenemos más de 8.200 trabajadores de diferentes nóminas. El gran cambio fue la automatización del proceso de nómina. Nuestros clientes han logrado que sus pagos de nómina sean cada vez más ágiles con Banca Empresas de Banco Guayaquil, renovando la experiencia y evitando procesos manuales para ahorrar tiempo en los pagos de sus colaboradores. Por eso, somos el mejor banco para tu empresa. Tu viaje soñado, tu educación ideal o tu retiro planeado son posibles con Fiducia, la administradora de fondos de inversión número 1 del Ecuador. Invierte de forma fácil, rápida y segura en un fondo de inversión y maximiza tu dinero. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Cuando una persona tiene una visión, puede transformar el mundo. Hacemos realidad la eficiencia de tus cultivos. Hacemos realidad la innovación en la banca digital. Hacemos realidad el monitoreo de salud en tiempo real. En Sonda, hacemos realidad la visión de tu negocio. Sonda, líder en transformación digital. En cualquier momento y desde cualquier lugar. Soy Nicole Cueva y nos conectamos en fmmundo.com. FM Mundo. 20 años haciendo historia. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Claro, pero eso sí. La desigualdad económica, la discriminación y otros factores sociales se encuentran entre las principales causas que impulsan la violencia contra las mujeres. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Nos acompaña aquí a esta hora Virginia Gómez de la Torre. Ella es presidenta de la Fundación Desafío. Virginia, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Gracias por estar aquí en nuestros estudios. Gracias a ustedes por la invitación.
Virginia, nos enfrentamos pues en Ecuador a una problemática social grave con cifras alarmantes que nos demuestran lamentablemente la vulnerabilidad de las mujeres en nuestro país. Ustedes en su comunicado dicen la peor crisis de violencia contra mujeres y niñas. Pero ¿qué nos está diciendo esto, esta realidad que estamos viviendo, el que estemos en esta situación? Buenas noches con todos y todas. Bueno, nos dice exactamente que la violencia está cobrando vidas, muertes, está afectando el desarrollo del país. Nos dice que los gobiernos, no hablo de este específicamente, pero también hablo de este. El Estado no en sus diferentes gobiernos no le ha importado ni le ha dado prioridad a la prevención y a la respuesta efectiva para enfrentar la violencia en contra de las mujeres, niños, niñas y adolescentes. Es terrible pensar que un Estado piense que es mejor intervenir frente a una muerte que ya no tiene vuelta atrás, ya no hay solución. Que buscar medidas para prevenir esa muerte. Hay un plan nacional de erradicación de la violencia que no se ha ejecutado. Hay una desidia y hay un quemimportismo respecto a financiar unos programas de prevención que, dicho sea de paso, se pueden hacer a nivel local, porque la ley en contra de la violencia a la mujer se implementa a nivel de los municipios y se implementa a nivel de las juntas cantonales de protección de derechos, con los consejos cantonales de protección de derechos. Pero resulta que, por lo que oigo, por lo que veo, el gobierno adeuda presupuestos a los municipios. No se le está dando la importancia del caso. Y la ley en contra de la violencia a la mujer, que es una ley producto de la lucha de las mujeres, pues no solo le dice al Estado que tiene que llevarle preso al violentador. Sí, bueno, llévenle preso, porque la violencia es un delito, pero necesitamos que a las mujeres no nos peguen, no nos pateen, no nos insulten, y no nos maten, y no nos violen, y no violen a las niñas, y no violen a las ancianas. Y eso significa prevenir, de construir todo un sistema machista que odia a las mujeres, que piensa que las mujeres valemos menos que los hombres y que esos cuerpos son de propiedad de los hombres, que, dicho sea de paso, tienen el poder en las políticas públicas y que, por supuesto, no le dan ninguna importancia a mejorar el financiamiento, a tramitar, a implementar proyectos de prevención, de reparación, de protección. Las casas de refugio siempre están angustiadas porque no tienen toda la plata que tendrían que tener, porque ahí hay mujeres y niños que están huyendo de la muerte, porque los esposos, los exesposos, los novios las quieren matar, porque el machismo mata. Ahora, Virginia, ¿conocemos la magnitud real del problema? Porque también eso es parte perdón la redundancia, es parte del problema. Es decir, muchas veces obtenemos cifras, obtenemos datos por parte de las organizaciones civiles. Parece que las cifras no están debidamente registradas, no hay datos consolidados. ¿No se ha llegado a eso en los diferentes gobiernos? No, sí hay datos. ¿Hay datos? Claro, hay datos. ¿Claros? ¿Datos claros? Sí. El Consejo de la Judicatura tiene datos, la Fiscalía tiene datos, y sobre todo tiene datos la sociedad civil. Porque la sociedad civil es lo que yo acabo de decir. Me refiero a las cifras oficiales, porque a veces no coinciden. No coinciden. Lo que pasa es que no coinciden. Las cifras de la sociedad civil siempre son mayores que las de la... Así es, pero fíjese que en este tiempo los asesinatos producto de un sistema criminal en el que estamos viviendo, donde grupos de delincuencia organizada son los que están matando más a las mujeres, con femicidios producto de venganzas, producto de millón cosas que vivimos ahora en este sistema criminal, es el mayor porcentaje, y ese porcentaje de femicidios lo tiene la Fiscalía, lo tiene el Consejo de la Judicatura. El otro porcentaje es el femicidio íntimo, el femicidio que se produce por la pareja, por la expareja. Ese dato también lo tiene, porque cuando una mujer es asesinada por un femicidio, por un femicida,
Eso tiene todo un proceso, va el servicio médico legal, hace el levantamiento del cadáver, va la policía, lo registra, y ahí están las mujeres. Están las mujeres consignando los datos. Hay un grupo que es Alianza Mapeo, en donde se ha destacado el grupo Aldea, sí, la Fundación Aldea, que están monitoreando el número de casos. Con ellos estuvimos hace pocos días. Claro, Fundación Aldea, supongo que estuvo aquí Geraldine Guerra, ella ha dicho claramente, eran 349 femicidios hace como unas 2 semanas. Pero ahora ya son 351, porque ya mataron en estos 2 días, mataron a 2 mujeres, mataron a una niña también, a una niña de meses. Entonces las mujeres, claro. Y eso tiene que escuchar la población, las mujeres también, con todo el derecho que tienen las mujeres organizadas, las organizaciones no gubernamentales, como es el caso de Aldea, hace un monitoreo de los femicidios. Y son ellas las que tienen un mapeo. Ellas sacan cada mes un mapa y en cada provincia saben exactamente cuántos femicidios se han dado. Ahora, ¿qué hacer para evitar esto? Hablábamos del tema de la prevención. ¿Qué pasa con los mecanismos de protección? ¿Por qué no son efectivos esas boletas de auxilio que indican pues un riesgo inminente para las mujeres? Sin embargo, muchas veces son asesinadas en sus propias casas. Sí, mire, el tema de la violencia de género, de la violencia en contra de las mujeres es un problema estructural, es un problema que está metido... Cultural. Yo diría anticultural, pero bueno, es estructural porque me refiero que está metido en la médula del Estado, en la médula de la sociedad, en la convivencia, en las formas de socialización, en las formas de identificación, cómo me identifico yo como hombre y cómo me identifico como mujer. La identidad masculina está muy ligada a la violencia, al machismo, sí, o sea, el niño va creciendo con esta violencia que es naturalizada. Entonces el niño, el adolescente, el hombre cree que eso es normal, está naturalizado. Las mujeres también crecen en lo mismo, a pesar de que el movimiento de mujeres ha hecho mucho para enfrentar esa violencia simbólica, que significa que las mujeres asesinadas, bueno, son un espectáculo, por ejemplo. O sea, hemos visto hace algunos años cómo se filmó el femicidio de una mujer en Ibarra y hemos visto otros, pero el tema es tan estructural que tiene que ver con cómo el Estado no hace cosas que son contundentes, que vayan a lo medular. Por ejemplo, ahorita la educación es clave, por ejemplo. La información y la educación. A eso iba. En la Asamblea, en este momento, y desde hace 2 semanas, el movimiento de mujeres ha recibido el apoyo de 2 asambleístas, que son Cecilia Baltasar y Liliana Durán, que son las ponentes de una ley de educación sexual integral. La ley de educación sexual integral es una ley orgánica, es una ley que tiene todo un componente de información en el cual... de acuerdo a la edad y a la madurez con la edad de cada niño y de cada niña, de cada preadolescente, de cada adolescente, pues se da una información. La información no es solo de sexualidad o de reproducción. La ley de educación sexual integral tiene que ver con los derechos, con el derecho a una vida libre de violencia. Entonces, hay metodologías, hay contenidos que le dicen al niño, a la niña, cómo debe identificar aquellas situaciones de riesgo. Esa caricia, eso que te está pasando con tu papá, con tu abuelo, con tu profesor, tiene él que reconocer. Los niños son muy capaces de reconocer cuando están en una situación inapropiada. Y los niños tienen que pedir protección. No estamos diciendo que el niño se autoproteja, porque eso es violar su derecho a la protección. El Estado le tiene que proteger, la familia le tiene que proteger. Entonces, en ese marco, la Ley de Educación Sexual Integral es un mecanismo de prevención también de la violencia de género y de la violencia sexual y del incesto. El incesto en este país no es un delito. La violación incestuosa es un delito. Pero este Estado castiga cuando... el delito ya se ha dado, no lo previene. Cuando el incesto son todo ese mundo de conductas inapropiadas por parte del padre, el abuelo, el cuñado, el primo, el hermano, en estos momentos de tanta migración, los niños se quedan en manos del vecino, del abuelo. Los abuelos
violan a las nietas, violan a los nietos. Ojo con eso. En el sistema educativo, la violencia sexual no cesa. Entonces, ahí es donde se necesita información. El derecho a la información está siendo vulnerado por el Ecuador. Porque es una manera justamente de prevenir, para que los niños estén alerta de este tipo de situaciones, ¿no? ¿Y qué pasa con eso? ¿Cómo ve usted que demos paso a algo tan importante, como usted bien lo dice, que sirva para prevenir este tipo de situaciones? Mire, la Ley de Educación Sexual Integral, esta ley orgánica ha entrado a la Asamblea, está en el CAL la tiene que calificar y asignarla a una comisión. Sin embargo, yo le quiero decir que en el Ecuador no es que no se da educación sexual integral, sí se da. El Ministerio de Educación tiene un paquete que no es malo, un paquete que no es malo, pero hace poco fue atacado por los grupos conservadores, el paquete de educación sexual integral, pero no es obligatorio. Resulta polémico para muchos. Pero no es obligatorio, no va a la ruralidad, es discriminatorio, ¿sí? Y es discrecional. La ley de educación, este paquete es relativamente eventual. Se da una charlita en una feria, una charlita por aquí, una feria con un stand por allá. Así no es la educación sexual integral. Es sistemática, debe ser monitoreada, deben capacitarse los padres, los estudiantes y los profesores. Esa es la comunidad educativa. Entonces, por ahí la ley esperamos que mejore esa situación. Bien, y con eso me quedo mucho por hacer también. La sociedad civil, tenemos también, debemos aportar de alguna manera, todos, ¿no? Todos somos corresponsables de esto, y de alguna manera pues estar alertas para ayudar, pues que ojalá que esas cifras críticas que se evidencian de violencia contra mujeres y niñas. El embarazo infantil, ¿no? Que es terrible, y además hay que tomar en cuenta que la violencia contra las mujeres también tiene consecuencias gravísimas, económicas, no solamente sociales. Psicológicas. No se olvida jamás de una mujer que ha sido violada. Es muy grave, así que a tomar esto en cuenta, esperemos que se tomen las medidas. Les invitamos mañana a la rueda de prensa que vamos a hacer acá en la Asamblea. Vamos a hablar de eso y vamos a exigir un poco. Gracias, Virginia, estaremos atentos. Gracias nuevamente a Virginia Gómez de la Torre, presidenta de Fundación Desafío. Gracias. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Desde el primer día, informamos, conectamos, inspiramos. Hoy, más que un medio de comunicación, somos parte de tu vida. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Inicio de publicidad. Tenemos más de 8.200 trabajadores en diferentes nóminas. El gran cambio fue la automatización del proceso de nómina. Nuestros clientes han logrado que sus pagos de nómina sean cada vez más ágiles con Banca Empresas de Banco Guayaquil, renovando la experiencia y evitando procesos manuales para ahorrar tiempo en los pagos de sus colaboradores. Por eso, somos el mejor banco para tu empresa. Cada año es un libro lleno de historias y estamos en el último capítulo, el más mágico de todos. Este año el final perfecto te espera en Mall El Jardín. Por tus compras participa para ganar un BMW X320 S-Drive y cerrar el 2025 con la historia más increíble, la tuya. Registra tus facturas en los puntos de canje digitalmente y vive la magia con nosotros. Mall El Jardín, 30 años creando momentos contigo. Mall El Jardín. En Produbanco sabemos que una mochila no solo lleva libros, también lleva miles de noches de estudio para tu graduación. Y que un portafolio con informes también lleva años de superación para hacer crecer tu empresa. Para todos quienes llevamos un gran propósito, en pro de ti, Produbanco. ¿Te perdiste una entrevista? Tranquilo. Soy Carol Novoa y también ponemos tu mundo de cabeza en fmmundo.com. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Fin de publicidad. Prepárate para nuestro próximo programa. 19:30, Mundofonía Rock Show con Diego Falconi. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación. Así es, de inmediato nos conectamos con la sala de redacción con Esteban Silema, que nos tiene los detalles de la información del mundo. Esteban, buenas noches, te escuchamos. ¿Qué tal, Fausto? Una muy buena noche para ti y para todos quienes nos escuchan a esta hora en Notimundo Estelar. Les contamos que al menos 8 personas resultaron heridas por un fuerte terremoto de magnitud 7.6 que azotó el norte de Japón este lunes. Por este hecho, la agencia meteorológica japonesa declaró una alerta por tsunami de hasta 3 metros, instando a evacuar a más de 13,000 personas sin que por el momento se haya informado de víctimas ni daños materiales. El temblor se produjo a las 23:15 hora local frente a las costas de la prefectura de Aomori en el noroeste del archipiélago, con epicentro a 50 kilómetros de profundidad, de acuerdo con las autoridades meteorológicas. Alrededor de 23,000 personas en las prefecturas de Hokkaido, Iwate y Miyagi fueron instadas a evacuar a refugios ante los riesgos de tsunami, según los datos oficiales de las autoridades. Vamos ahora a Honduras, porque el Consejo Nacional Electoral de ese país reanudó el escrutinio de las elecciones presidenciales del 30 de noviembre. Desde el viernes de la semana pasada, el conteo estuvo detenido por fallas técnicas en el sistema y que desembocó en que el partido de gobierno Libertad y Refundación llame a movilizaciones. Hasta la tarde de este lunes, con el 91.62% de actas escrutadas, el candidato del Partido Nacional, Nasri Asfura, lideraba la votación con el 40.10%, poco más de 11,000 votos por encima del aspirante del Partido Liberal, Salvador Nasralla, con 39.72%. Mientras tanto, la oficialista Rixi Moncada se mantiene en el tercer lugar con el 19.16%, y es que el CNE hondureño tiene hasta 30 días después desde la votación para publicar los resultados oficiales. Y en otras noticias, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se reunirá en Washington con el presidente estadounidense Donald Trump el próximo 29 de diciembre. Netanyahu ya comunicó la semana pasada la invitación del republicano en la Casa Blanca para avanzar en la segunda fase del alto al fuego implementado en la Franja de Gaza el pasado 10 de octubre, aunque los incumplimientos se han mantenido y se han contabilizado ya aproximadamente 370 muertes de gazatíes desde entonces. En esta segunda fase está previsto que se aborde el desarme del grupo extremista Hamas, la puesta en marcha de un gobierno tecnócrata de transición para la franja, la llegada de una fuerza internacional de estabilización y el hipotético repliegue de Israel, que controla ahora más de un 50% de Gaza, entre otros puntos. Vamos ahora a México, porque a 5 subió la cifra de fallecidos en Michoacán luego de la explosión de un vehículo cargado con explosivos que detonó el pasado sábado frente a la base de la Policía Comunitaria de Coahuayana. El incidente se registró a unos metros de la alcaldía y dejó, según la Fiscalía, 12 personas heridas. Autoridades federales y estatales investigan el hecho bajo el delito de delincuencia organizada, pero hasta el momento no han confirmado quién está detrás del ataque, cuál era el objetivo del vehículo y si es que está relacionado con disputas criminales locales. Y finalizamos con información de Europa, porque el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se reunió este lunes con líderes europeos en Londres en una muestra de solidaridad después de que el presidente Donald Trump lo acusó de no leer la última propuesta para poner fin a la guerra, mientras el Kremlin elogiaba la nueva postura más dura de Estados Unidos hacia Europa. Antes de su llegada a Downing Street, Zelensky mostró su conocimiento del plan, reiterando los comentarios de sus funcionarios del fin de semana, quienes dijeron que algunos elementos de la propuesta de Estados Unidos requerían mayor discusión, incluidos asuntos sensibles, dijo, como las garantías de seguridad para el país y el control de sus regiones orientales. Agregó que Kiev busca un acuerdo separado sobre garantías de seguridad por parte de los aliados occidentales, especialmente de Estados Unidos, y aseguró estar listo para visitar Washington si Donald Trump mantiene la misma predisposición. Esta es la información internacional que les tenemos a esta hora. Fausto, María del Carmen, una muy buena noche. Gracias, Esteban, por tu informe internacional. Y hasta aquí la información en Notimundo Estelar. Nos vemos mañana con las noticias y las entrevistas. Gracias, que tengan una muy buena noche. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado.
Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Redacción y redes sociales, Esteban Cislema, Camila Villar. Emisión FM Mundo Live, Leonardo Vázquez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Este programa es transmitido por la app de OnePlus, OnePlus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT, Canal 14 y 514 de Claro TV y Canal 41 en Zapping. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de... Banca Empresas de Banco Guayaquil. Sonda, líder en transformación digital. Si quieres comprar un Isuzu, ven a la Granados, ven a Equavagen. Cooperativa 29 de octubre. Para todos quienes llevamos un gran propósito, en pro de ti, Produbanco. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Durante 2 décadas hemos dejado huella revolucionando las comunicaciones en Ecuador. Somos la plataforma multimedia de mayor prestigio y credibilidad. Gracias por su confianza y sintonía. FM Mundo, 20 años